Hola a todos, qué gusto saludarlos nuevamente por acá. Les saluda Fran Villanueva y hoy les traemos un nuevo capítulo en nuestro podcast relacionado con las últimas tendencias, la tecnología, la inteligencia artificial. Ha formado parte del día a día últimamente y para eso hoy tenemos un invitado muy especial, Javier Brenes, quien es director de Alianzas Estratégicas del capítulo de Costa Rica del Consejo Global de Inteligencia Artificial Responsable. Javier, un gusto estar por acá con usted. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias por la invitación y un gusto poder conversar sobre este tema tan interesante. Genial. Javier, pues vayamos de una vez al grano. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué podemos decir de eso, verdad? Que hoy en día forma parte de nuestro diario vivir. Claro, y que lo escuchamos por todo lado, ¿verdad? Ahora, inteligencia artificial. Bueno, inteligencia artificial, para definirlo de una manera sencilla, es en esencia un conjunto de tecnologías que permiten a las máquinas aprender de los datos y realizar tareas que típicamente estaban reservadas para los seres humanos. Okay. Reconocer patrones, tomar decisiones, generar algunas imágenes, generar texto. No es que la inteligencia artificial o las máquinas piensen por sí solas, okay, sino que a través del gran aprendizaje que tienen, de la gran cantidad de datos que les hemos suministrado, digamos que pueden utilizar eso para hacer predicciones, para tomar decisiones y para, de alguna manera, simular el pensamiento de la inteligencia humana. Ok, entonces hay varios tipos de inteligencia artificial, ¿o no? ¿Qué nos puede decir sobre los Claro tipos? Que sí, hay varios tipos. De hecho, bueno, muchas personas piensan que a raíz del surgimiento de ChatGPT hace unos 3 años fue cuando nació la inteligencia artificial. Y ese solamente es un tipo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial nació como tal o como digamos que como área en los años 50. Okay. Ha venido evolucionando y ha tenido ciertos avances bien interesantes respecto a pues, diferentes enfoques que se les ha dado. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que llaman Machine Learning o aprendizaje de máquina, el Deep Learning, es aprendizaje profundo. Y a partir de ahí una evolución hasta tener lo que tenemos hoy conocido como inteligencia artificial generativa. Okay. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Es aquella inteligencia artificial que le permite o nos permite crear imágenes, texto, video, como hacemos hoy con las herramientas que tenemos como ChatGPT, como Gemini, como Copilot, ¿verdad? Eso es inteligencia artificial generativa. Pero no es la única inteligencia artificial que hay y no es la única con la que actualmente estamos trabajando. Hay muchísimos tipos y para cada tipo o caso de uso hay una inteligencia artificial que pues funciona más que la otra. Entonces no es ver la inteligencia artificial solamente como IA generativa, o sea que voy a usar ChatGPT o Copilot para todo, sino que dependiendo del uso que le vamos a dar o que necesitemos más bien, es donde escogemos cuál tipo de inteligencia artificial nos funciona. Claro, ok, no, genial. De hecho, en el día a día, que ese es el enfoque que le queremos dar hoy, ¿cómo puedo yo sacarle un beneficio, pero también tener un cuidado a la inteligencia artificial en el día a día? Le cuento una experiencia, ahora que usted menciona que hace 50 años. Hace unos 3 años, por ahí aproximadamente, yo lo intenté implementar lo implementé en una institución académica y recuerdo que los estudiantes lo veían como un pecado. Como, uy, no, es que me dicen que no, que eso es copiar, que eso es, ¿verdad? Se han encontrado resistencias en el camino, usted desde su área, porque yo las encontré hace 3 años para acá, con el tiempo fueron siendo aceptadas, pero que has encontrado resistencias, que has escuchado sobre las resistencias que todavía tiene gente a la inteligencia artificial. Sí, de hecho, bueno, cada vez que tenemos una transición como la que estamos viviendo en términos de tecnología, siempre hay resistencia al cambio. Y la inteligencia artificial lo que viene a hacer es a potenciar lo bueno y lo malo que tenemos, tanto a nivel de personas como a nivel de organizaciones. Entonces, la gran resistencia que se ha encontrado es sobre cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial de manera responsable, de manera ética, y luego una de las grandes preocupaciones, principalmente a nivel educativo, es hasta qué punto puedo permitir yo como institución o como profesor el uso de la inteligencia artificial generativa
para que los estudiantes respondan una pregunta. Claro. ¿Verdad? Porque entonces ahí donde viene el término de deuda cognitiva. La deuda cognitiva es aquella que, donde yo le cedo el control de la parte cognitiva, la parte de inteligencia, la parte del análisis a la máquina, a la inteligencia artificial, y yo dejo de pensar. Entonces tomo una información que me da alguno de las herramientas y simplemente copio y pego, ¿verdad? Y entonces ahí a nivel educativo evidentemente hay un problema. Entonces yo como institución educativa o como profesor sí tengo que preocuparme, porque realmente no estoy obteniendo el mejor resultado de mi estudiante porque está simplemente delegándole esa labor a algo más. Claro. Ahí es donde tiene que haber un balance, ¿verdad? Un balance entre, no es no usar la inteligencia artificial, yo creo que es una herramienta poderosísima y que en educación puede hacer una gran diferencia, pero es una reestructuración del mundo académico, específicamente hablando, sobre cómo utilizarla de manera responsable y de manera de que potencie a las capacidades de las personas. Claro. En torno al aprendizaje y en torno a las empresas es similar. No es simplemente hágame la tarea, hágame lo que tengo que hacer, sino cómo utilizo la herramienta para ser más eficiente en mi trabajo, para ganarme tiempo de tareas repetitivas y ese tiempo poder emplearlo en otras cosas de la organización que permitan pues a la misma avanzar hacia otras cosas, tener nuevos productos, nuevos servicios, ser más eficiente en otras áreas. Y ahí es donde creo que se ha malinterpretado el uso de la inteligencia artificial, claro, porque no es que estamos delegándole todo, es cómo la utilizo para amplificar lo bueno de mi organización, de la parte educativa o de la parte personal, en pro de encontrar pues, nuevos usos, nuevas experiencias, digamos, que nos permitan mejorar día a día. Ahora que menciona esto, la deuda cognitiva, entonces lo estoy asociando a cuando llega un correo, y uno nada más o alguien puede contestar con cualquier herramienta de IA que tenga y no ve el correo, nada más responde con IA, listo, y lo envía. Y de viaje la otra persona dice, mira, esto es inteligencia artificial. Se nota. ¿Hasta qué punto, verdad, estamos, como dice usted, dándole esa parte de pensamiento crítico a lo que me está llegando o no? Sí. Y otra cosa, Javier, ahora que menciona ese tema, cómo la inteligencia artificial, bueno, te voy a ser muy honesto, desde donde me encuentro ahorita, la IA es mi herramienta, es mi herramienta. Hemos llegado a potenciar incluso áreas, por ejemplo, hemos creado un NurseBot, un bot que nos ha ayudado a agilizar la educación, nos ha ayudado a agilizar el acceso a la misma, pero no solo acá donde nos encontramos, en nuestra institución, sino a nivel país, ¿verdad? Cualquier persona desde cualquier área de nuestra institución puede acceder 24/7. Un sábado, un domingo, compañeros que trabajan en turno en la noche, porque hay que pensar en eso, ¿verdad? En compañeros que también trabajan del ámbito de salud, a las 3 de la mañana pueden acceder al mismo y pueden tener el acceso a la educación, por ejemplo, o a un video o a una capacitación o algo. Entonces, eso ha llegado a fortalecer también nuestras áreas. Y también le menciono un ejemplo que nos ha ayudado mucho, la automatización de correos, por ejemplo, apps también que nos han ayudado a agilizar y que hoy en día, te puedo decir así muy honestamente, he podido dedicar tiempo incluso a más creatividad para crear más cosas y más tiempo para las personas, más tiempo para escuchar al personal que tenemos a cargo y a los demás. Entonces, como dice usted, es un uso responsable y ético a la misma, ¿verdad? Javier, y tal vez para pasar al siguiente punto que nos interesa mucho, ¿cómo lo usamos en el día a día? ¿Qué podemos recomendar? Te pongo un ejemplo, ahorita te lo comento más a fondo. Yo utilizo casi que todos los días ChatGPT, por ejemplo, y me pongo a conversar en inglés con él. Me pongo a practicar en inglés, unos 30, 40 minutos, y conversamos y me va muy bien. Entonces, cuéntanos cómo podemos usarlo. Claro. Bueno, en realidad ya estamos usando inteligencia artificial todos los días y muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando nos montamos al carro y queremos ir a algún lugar, ponemos Google Maps o ponemos Waze. En la ruta que nos da la herramienta, eso es a través de inteligencia artificial. Hay una interpretación de datos sobre cuál es el estado de las rutas y nos da la mejor ruta, la ruta más eficiente que podemos encontrar. Ahí estamos usando inteligencia artificial.
Netflix nos hace una recomendación de cuáles son las películas o las series que deberíamos ver de acuerdo a nuestros gustos. Estamos usando inteligencia artificial. Cuando usamos Siri, cuando usamos Alexa en la casa para pedirle una canción, lo mismo, estamos usando inteligencia artificial. Ahora, eso ha venido evolucionando, como hablábamos ahora con todo este tema de inteligencia artificial generativa, y ahora podemos encontrar usos mucho más profundos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que decías, ¿verdad? De cómo practicar inglés, ¿verdad? Pasa lo mismo, si vos querés aprender no solamente un idioma, sino otro tema particular, inteligencia artificial o cualquier otra cosa, claro. Puedes pedirle a la herramienta que quieras que te prepare un curso, que te prepare, digamos, una información, un contenido del cual puedas aprender. Por ejemplo, yo lo utilizo ahora que hablábamos sobre esto, cuando voy para alguna reunión o cuando venía para este podcast, ¿verdad? Entonces venía repasando algunos términos y algunas cosas, entonces venía conversando en el carro con la inteligencia artificial. Yo uso varias, en este caso usaba ChatGPT y decía, bueno, mira, voy para una reunión y mi cliente tiene este perfil, el objetivo de la reunión es esta y yo tengo esto, ¿cómo puedo encaminar la discusión para que fluya de una manera adecuada? Claro. Dame recomendaciones o genérame preguntas con las cuales yo te pueda responder. Claro. Y vamos practicando sobre cómo eventualmente podría ir esa reunión. Entonces, ahí hay formas, digamos, de sacarle provecho y evidentemente a nivel de procesos de las empresas, conforme más información y más conocimiento tenga la herramienta de cómo estamos funcionando, encontrar cuáles son esas tareas repetitivas que podemos automatizar. Ahora vos dabas un muy buen ejemplo de lo que ustedes hacen. Cómo podemos automatizar ciertas cosas y cómo, eso sí, tener certeza de que en los procesos en los cuales estamos involucrando la inteligencia artificial tengan el componente humano, ¿verdad? Completamente. Hay un tema muy importante a nivel global que se llama Human in the Loop, en inglés, que sería como humano en el ciclo o humano en el flujo. Okay. Es decir, no solamente darle toda la inteligencia artificial, sino cómo hacemos para que en algún punto del flujo haya una revisión humana, un análisis humano, para entender, no solamente a nivel de la parte de escritura, que vos decías que todo se ve como muy cuadrado, todo se lee igual, sí, porque así está planificado desde el punto de vista de la máquina, pero no solamente eso, sino que también nos previene de otro tipo de problemas que tiene la inteligencia artificial, como son los sesgos, como son las alucinaciones, que muchas veces pasan desapercibidas porque la gente no lo revisa. Entonces, puede ser que la respuesta a la inteligencia artificial suene muy convincente, pero haya algo ahí que no tenga ningún sentido o que se haya inventado. Y si no hay una persona, una revisión ¿verdad? Clara, es difícil darse cuenta. Y ahí es donde realmente viene la parte donde el ser humano todavía es requerido para todo eso, y donde aportamos mucho valor, ¿verdad? Claro. El análisis, la creatividad y otras cosas. Claro, incluso, bueno, Javi, le puedo decir que este podcast o podcast así ya hoy en día pueden ser creados con inteligencia artificial, así ¿verdad? Con todo su tejimaneje. Yo te pongo un ejemplo de cómo usé la IA generativa, por ejemplo. Hace poco salí del país y me armó todo mi itinerario. Trenes, lugares donde ir y demás, pero viene esa parte humana y de pensamiento crítico donde yo decía, pero sí, y también todavía hay como una espinita en nosotros que uno dice, ¿será cierto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces uno se va y busca realmente y comprueba. Sí, hay que tener mucho cuidado porque yo puedo decir, sí, confíen en toda la IA a darme su viaje, pero después no es así, ¿verdad? Y vi un caso en internet donde una persona dijo que no pudo, que le confió a la IA preguntándole algo sobre entrar con visa o sin visa a un país, no recuerdo dónde, y al final sí necesitaba y la IA le dijo otra cosa. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y otra cosa, bueno, lo que le decía ahorita de casos sencillos. Un día de estos yo en la casa decía, ¿dónde encontrar yo una camisa así? Le tomé una foto y me dijo lugares en San José donde yo podría encontrar. Entonces, bueno, creo que son ejemplos donde con pensamiento crítico, como bien lo decimos, se pueden utilizar hoy en día. Y una pregunta muy importante, Javier, y que es como todo un dilema hoy en día. ¿Nos va a sustituir la IA en nuestros trabajos? ¿Robots?
Y antes de comenzar con tu respuesta, te pongo un ejemplo que está haciendo ahorita Asia y es creando robots para cuidar a adultos mayores. Es tanta la cantidad de adultos mayores, la población geriátrica que está aumentando, que ya hay empresas de tecnología que están diseñando robots para el cuidado de adultos mayores. Aquí yo tengo mi criterio también, ¿verdad? Y lo debato porque a como puede apoyar, hay una parte y es la parte humana, esa parte empática, esa parte de sentimientos, esa parte que es clave hoy en día y que no nos puede sustituir un robot. Pero como nosotros, como personas, no nos podemos quedar ahí atrás tampoco y nos tenemos que empapar, tenemos que estar al día. Tenemos que capacitarnos en esto, pero ¿cuál es tu punto de vista, Javi? Sí, vamos a ver, es un tema medio polémico todavía, claro, ¿verdad? Yo creo que no hay un punto blanco y un punto negro, sino hay una escala de grises. ¿Por qué lo digo? Porque ciertamente sí creo que varios empleos sí se van a ver muy impactados. Y se van a perder empleos en muchas áreas. Y eso hay que decirlo así, ¿verdad? Van a haber otros puestos de empleo que más bien se van a crear, ¿verdad? Antes del nacimiento de Internet no teníamos un montón de puestos que existen hoy, ¿verdad? Claro. Después del lanzamiento del Internet se perdieron algunos, transicionaron otros y aparecieron unos nuevos. Claro. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Lo que pasa con la inteligencia artificial es que exponencialmente hablando, su impacto va a ser mucho mayor que otras tecnologías que hemos vivido en el pasado. Entonces, ¿por qué digo que es una escala de gris? Porque no es que vamos a perder el empleo todos, pero sí se van a ver impactados principalmente aquellos empleos que realizan tareas muy repetitivas, que pueden ser fácilmente automatizables. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como seres humanos? Prepararnos, ¿verdad? Formarnos en las herramientas, en las tecnologías, en todo lo que está sucediendo y no pensar en la inteligencia artificial como, sí, es una tecnología más que está por ahí, como han pasado otras anteriormente. No, esta es un momento clave en la historia, ¿verdad? Como fue el nacimiento de la electricidad, o la creación o el aparecimiento de la electricidad, del internet, de la imprenta, es decir, es un momento clave en la historia y eso va a cambiar todo. Entonces, si nosotros no nos preparamos y no empezamos a trabajar, a aprender, a entender cómo es el tema de la inteligencia artificial, cómo la puedo usar en mi día a día, en mi trabajo, nos vamos a llevar una gran sorpresa dentro de muy poco de que muchas cosas han sido reemplazadas, o vamos a ser reemplazados en muchas cosas. No quiero ser tampoco fatalista con esto, sí creo que nos potencia, es decir, una persona que hoy maneje inteligencia artificial y las herramientas alrededor de esto, lleva una grandísima ventaja a alguien que no, ¿verdad? Entonces, hoy una persona así es muy valiosa para las organizaciones y va a seguir siendo valiosa para las organizaciones de aquí a varios años. Creo que eso va a ir evolucionando conforme vaya evolucionando la tecnología misma. Hay una carrera actualmente por los principales laboratorios mundiales de inteligencia artificial a quién llega primero la inteligencia artificial general, que es donde realmente va a cambiar muchísimas cosas. Claro. Pero de momento lo que nos toca es aprender, es usarla, es sacarle el máximo provecho y hacernos valiosos nosotros por lo que representamos como seres humanos. Lo que decías, la empatía, la creatividad, la forma de interpretación, eso es algo que la máquina no va a poder hacer, al menos en el futuro cercano. No, completamente. Y ahí es donde tenemos que poner nuestro granito de arena y decir, aquí nos seguimos siendo valiosos, porque claro, viene la robotización, vienen un montón de cosas, pero eso es fácil de medirlo en números, pero en la parte cualitativa, ¿verdad? Es donde todavía no tenemos certeza de cómo va a impactar eso, ¿verdad? Claro. ¿Cómo seguimos nosotros aportando valor? Yo creo mucho en esa parte humana, esa parte holística, ¿verdad? Que es clave, esa parte empática, emocional, espiritual, que todavía, que es clave que nosotros como personas sigamos implementando, la verdad, porque es parte de nuestro quehacer, pero sin duda alguna la tecnología, esto es necesario y aquí yo insto a todos
a que es necesario actualizarse, es necesario capacitarse, o sea, estar al día siempre en esto. Hoy en día se utiliza, por ejemplo, la inteligencia artificial a nivel de salud, te puedo hablar, ¿verdad? De detección de imagenología diagnóstica, ¿verdad? Para ver procesos de cáncer, cancerígenos, ¿verdad? Con previa antelación, y muchísimos otros que te puedo conversar por acá. Pero para ir al siguiente tema, Javi, me encantaría hablar de los dispositivos wearables. ¿Usa algún reloj inteligente o algo? Ahorita yo no traje el mío, ¿verdad? Pero sí. ¿Te gusta hacer ejercicio también? Sí. Sí, me encanta. A mí me encanta el tema de los wearables. Yo vengo del mundo de lo que es... ¿Qué son los wearables? Perdón, tal vez para que nos... Bueno, los wearables son esos dispositivos vestibles, ¿verdad? Son cosas que andamos puestas. Okay. Que puede ser un anillo, que puede ser un reloj, que puede ser una bandita, que está detectando ciertos factores o parámetros en nuestro cuerpo, y esos datos los envía a otro lado donde van a ser analizados, y vamos a tener un resultado ya a partir de, por ejemplo, inteligencia artificial. A mí me encanta el tema de los wearables porque justamente yo vengo del mundo de lo que llamamos el Internet de las Cosas, el IoT. Y estos son sensores, básicamente, que están midiendo esos parámetros importantes para nuestra vida, en este caso nuestra salud, y que permite tener una visión en tiempo real o casi en tiempo real de qué es lo que está pasando. Entonces, ver si hay un tema de arritmia, si hay un tema de poco sueño, ¿verdad? Y toda esa información que pueda ser posteriormente analizada ya por un profesional que pueda determinar si hay algo que hay que atender, ¿verdad? Entonces, es una tendencia no de ahora, ya los wearables tienen sus años, pero que ahora además se está haciendo todavía más potenciada con la inteligencia artificial. Ok, no, y ahí te puedo comentar, Javi, más bien gracias por esa introducción y esa buena explicación, cómo hoy existen no solo los relojes, ¿verdad? Hay anillos también, hay collares inteligentes, hay audífonos inteligentes que lo utilizan personas, atletas y deportistas, incluso haciendo una revisión, ¿verdad? A nivel de investigación pude ver que hay zapatos inteligentes, ¿verdad? También que se están creando tenis inteligentes, o sea, cada vez va avanzando esto, y te cuento una experiencia que hace poco que estuve en Japón, por allá un médico me decía, y conoce los anillos inteligentes que toman la presión, y honestamente nunca los había escuchado. He escuchado los anillos inteligentes, ¿verdad? Que toman el pulso, que, bueno, mide parámetros ahí para ver calidad de sueño y demás, pero nunca un anillo que tomara la presión, ¿verdad? Entonces ahí me explicaba, y luego yo me di a la tarea de buscar, porque yo decía, ¿cómo la presión arterial? Uno, desde el ámbito de salud, uno dice, uno ocupa el manguito para ver la presión, o un dispositivo interno que va directamente a la arteria para medirla, pero como un anillo, ¿verdad? ¿Qué datos puede falsear? Ahí están haciendo estudios en Corea donde se ha evidenciado que estos anillos están funcionando en pocas personas, pero ahí quiero poner el gran pero. Todavía no son estudios grandes y demostrados, que ahí me interesaría conocer usted desde la FDA qué se recomienda, si conoce al respecto, porque no podemos decir que solo porque le haya funcionado a una o dos personas ya le funcione. O también, Javi, para aclarar también, solo porque a mí me funcionó, o a mi amigo, o a mi amiga, o que usted me dijo, ya a mí también y a todos los demás. No, hay que tener un cuidado muy importante en esto. Y también, Javi, mencionar el no autodiagnosticarse con esto. Así es. Hay estudios también que han evidenciado que sí, ayudan, como tú lo dices, en seguimiento, monitoreo continuo cardíaco y demás, pero también hay personas que también se están estresando porque tal vez te da un dato falso y genera más bien un proceso de alteración emocional mental que me lleva a que se prive, ¿verdad?, de su salud mental. Entonces, muy interesante. ¿has escuchado algo de la FDA o algo con respecto a esto? Sí, y oye, pero nada, ese punto anterior que dijiste, o sea, leí un término muy interesante, que nos estamos convirtiendo en hipocondríacos digitales. Porque entonces la información que me está dando yo la estoy interpretando de una vez y yo, ay, tengo esto, tengo lo otro, ¿verdad? Claro. El tema de los wearables es además de todo el tema médico, el tema de salud, es un área sumamente regulado. Entonces hay que tener mucho cuidado también del tipo de dispositivo que estamos usando, que sea un dispositivo de una marca reconocida, que ojalá tenga un registro ya previo en la FDA, que lleva todo un proceso muy largo, como dices vos, no es algo como que lo usó una o dos personas, sino que tiene que ser un estudio de miles de personas, de miles de casos, de muchos escenarios, en los cuales ya se tenga certeza de que el dato que estamos obteniendo sea un dato certero, sea un dato confiable. Si los datos están mal, la inteligencia artificial, el resultado que va a lanzar es un resultado pobre. Entonces, la inteligencia artificial depende muchísimo, totalmente, de la buena calidad de los datos. Si el dato viene malo, el resultado va a ser malo. Entonces, necesitamos también que
no solamente es un tema de usar el wearable y querer interpretarlo después, es qué tipo de dispositivo estamos usando, cómo lo estamos usando y quién está realmente interpretando la información. Entonces, sí es importante que la gente preste atención a eso, ¿verdad? Claro. Y que, como decimos, no se autodiagnostique. Claro. Que siempre haya un profesional Exacto. de por medio que pueda tomar esos datos confiando en lo que está midiendo y tomar decisiones al respecto con otro tipo de contexto, ¿verdad? Claro, y es que es todo un dilema, Javi, aquí para ir cerrando el tema, porque aquí podemos hablar y hablar de este tema, ok, si esa persona, yo siento también, si un profesional de salud capacitó bien a esa persona en cómo utilizar ese dispositivo, yo creo que esa misma persona puede empezar a promover mucho mejor sus hábitos de salud y podría mejorar sus conductas y a nivel de estilos de vida saludable. Pero lo que pasa es que a veces lo compran y, como dices, tú tal vez no estás regulado, ¿verdad? Y buscan también en internet, y ahí viene, pero es que si no alargamos el podcast, pero entonces le preguntan a ChatGPT y confían en ChatGPT y nunca van a la consulta médica, a la consulta de salud. Entonces de ahí el cuidado que hay que tener. Y con esto quiero cerrar. Javi, ¿qué nos puede decir? ¿Qué recomendaciones a nivel de uso responsable y ético pueden existir o les puede dar a la población en general? Sí, aquí también podemos extender el podcast mucho más para hablar de todo ese tema, pero principalmente es que desde el punto de vista de uso responsable, primero, poder explicar cuando hacemos algo con inteligencia artificial, ser transparente en que usamos inteligencia artificial, ¿verdad? Es como, no, es que esto lo hice yo, no, usé inteligencia artificial. Pasa mucho ahora con el tema de imágenes y videos, pero no tanto en texto, ¿verdad? ¿Qué está hecho con inteligencia artificial y qué no? Luego, el tema de los datos. ¿Qué datos estoy compartiendo yo con la inteligencia artificial? Eso es crítico, porque hay gente que hoy por hoy simplemente entrega datos personales, datos críticos a herramientas como ChatGPT o Gemini o Copilot o cualquiera de estos a la espera de un resultado, ¿verdad? De un médico o lo que fuera, y no se está dando cuenta que realmente está compartiendo información muy personal, muy crítica con empresas externas, como lo son cualquiera de estas herramientas. Y hay un tema entonces ahí también de riesgo. Y luego, no confiar 100% en lo que la máquina te dice. Simplemente la máquina lo que está haciendo es interpretando datos, dándole cierto contexto de lo que vos le dijiste, pero vos no sabes cómo son esos datos interpretados, con qué datos fue enseñadas ahí ya. Entonces, siempre tiene que haber un análisis humano de por medio, ¿verdad? Creo que esos son los tres principales puntos que yo me gustaría compartir. Hay muchos otros que se pueden hacer, pero creo que principalmente esos para que la gente use mejor, ¿verdad? Y con menor riesgo las herramientas de IA que pues, le pueden sacar muchísimo jugo, ¿verdad? Pero que siempre tiene que haber esa responsabilidad de cómo usarla. Claro. Bueno, no. Gracias, Javi. Ha sido un placer completamente tener este diálogo con usted y muchas gracias más bien por estar acá y esos consejos, téngalo por seguro que van a ser bien recibidos. Entonces, muy bien. Muchas gracias más bien por la invitación, un gusto. Y a todos, muchas gracias también por escuchar este podcast, espero que les puedan servir porque realmente esto es parte hoy del día a día. Nos vemos en un próximo capítulo y que estén muy bien.